Vamos a irnos, vamos a retomar el capítulo número 5. Siéntanse en casa todos los hermanos. Sí. Capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Vamos a hablar del versículo número 22 en adelante. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar. Dice la palabra, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a tu santo, la recibimos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta frase, vamos a hablar lo siguiente: para que funcione el matrimonio, tiene que entrar en el orden de Dios. Ese va a ser el tema en los cuales vamos a estar platicando. Para que funcione el matrimonio tiene que estar dentro del orden de Dios. Bien, para hacer como una entrada a esta frase del orden, es necesario que nos traslademos a otro campo, al campo, diríamos, al campo astral, al campo planetario, al campo de sistemas, al campo, diríamos, de cualquier área, incluso el campo del mismo ser humano. En ese plano y en ese campo de lo que es el orden, uno se puede preguntar, o claro, nos preguntamos, ¿cómo es que funciona todo ese orden que está dentro del sistema planetario, dentro de todos los planetas y aparte de los planetas, los sistemas y todo lo que pudiéramos pensar en cuanto a esa magnitud de creación? No podemos ver, o más bien es interesante ver cómo los planetas funcionan, se desplazan por los lugares donde el orden de Dios les ha fijado. Cada estrella, cada planeta, cada sistema está justamente funcionando bien en ese lugar donde el Creador los colocó. Por ejemplo, en el caso del Sol, digamos, ¿cómo puede ser que el Sol, hermano? Bueno, el Sol es una estrella que lo que echa es puro fuego. Y claro que al ver esa estrella o ese Sol en esa magnitud de peligrosidad, en ese juego, Dios ocupó lo que es esa estrella, que es el Sol, y la puso en el lugar preciso para que fuera ese astro el que pudiera transmitirnos el calor y sucesivamente a la tierra, que la tierra germine. Pero la gran pregunta es ¿cómo se logra eso? ¿Cómo
vemos todo ese beneficio, toda esa riqueza, todas esas bendiciones, en palabras completas, de ese planeta o de esos planetas o de esa estrella del Sol y sucesivamente. Es impresionante ver de qué manera cada uno, como dije, se desplaza, se mueve en ese orden, y qué importante es ver qué es lo que eso pues genera para nosotros como los seres humanos que estamos en este planeta. Pues a nosotros nos genera todo ese sistema y todo eso nos genera vida. Cuando vemos el mar, incluso la misma palabra habla que el Señor le puso sus límites al mar. Y ahí vemos el mar que si no hubiese estado en los límites y en el orden que Dios lo coloca, bueno, el mar nos hubiera ahogado a todos, porque, bueno, es una creación de gran magnitud, pero sin embargo, el mar llega, se mueve y no pasa de donde se le ha establecido. En este caso, lo que vemos, como decíamos, es siempre un orden en todo esto que estoy mencionando. Y claro que dentro de lo que es el asunto que vamos, o el tema que vamos a llevar a cabo y vamos a trabajar esta noche, es en el caso del orden del matrimonio. El matrimonio no es un asunto que está desligado del orden de Dios. El matrimonio no es, como ya hemos venido diciendo, que no es un asunto que se lo inventó el hombre, que el hombre se imaginó, se propuso y luego decidió una unión conyugal. Y aquí estamos nosotros multiplicándonos en esta tierra porque, bueno, hubo una unión de hombre y mujer. Pero eso no es así. Es siempre, allá vemos que es Dios el que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya hemos venido diciendo qué significa lo que es la ayuda idónea. Y sabemos que en este Génesis, el del 2, nos habla de que Dios saca, del costado del hombre a la mujer y trajo a la mujer al hombre. Y el Señor le dice: bueno, los dos serán una sola carne. Y tu deseo, le dice a la mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, ese es como el inicio de la creación del matrimonio. Ahí estamos hablando del Creador. Sigue creando, y en este campo, pues eso es lo que le estoy diciendo. Pero lo que manda la palabra ya en el caso de lo que es llevar a cabo la acción. Por ejemplo, en el caso del marido, al marido o al esposo, fíjese el orden, le estipula el Señor que él será la cabeza. Cuando dice allá en el Génesis, él se enseñoreará de ti. Decíamos que cuando el Señor habla en esa ocasión, le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido. Estuvimos explicando la vez pasada que esa palabra, tu deseo será para tu marido, es que la mujer, luego de lo que fue la caída, la mujer quiso tener control sobre el hombre. Y en ese sentido, en otras versiones dice, la posición que tú quieres tomar sobre tu marido,
no va a ser posible, parafraseándolo. Más bien dice, Él se enseñoreará de ti. Entonces ahí vemos el orden que el Señor establece en el sentido, y usted se pregunta, ¿por qué Dios ordena de esa manera? Bueno, el contexto de eso que estoy diciendo es que Eva había fallado. Y en ese caso de que Eva ha fallado, pues es un hecho que el Señor no iba a permitir que fuera la mujer la que tomara el control, el liderazgo como en la familia, por el hecho de que ya había fallado en este caso la mujer. Y es en esa idea que el Señor le dice que Él es el que se va a enseñorear de ti. Dicho de otra manera, Él será tu cabeza. Y esa es la función que en el orden de Dios Él establece en este campo de lo que es el matrimonio. Él será tu marido, dice, será tu cabeza. Ya esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que le compete a lo que es la cabeza para que podamos avanzar? Bueno, en el caso acá primero leíamos la función de la mujer. Habla primeramente que la función o el rol que va a desempeñar la mujer es que, versículo número 22, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí vemos el orden. Ustedes tienen que estar sujetas. Sujeta, la palabra sujeta no se puede entender de la manera que coloquialmente o que generalmente se conoce en el campo del machismo. Sujeción es una posición de confort, de protección. Eso es lo que lleva en el fondo la palabra sujeción. No es un asunto de abuso o de sometimiento. Entonces, esta es, en el caso de la mujer entonces lo que tiene que hacer, de acuerdo a este orden que el Señor establece, es someterse o suscribirse más bien a la obediencia de lo que es este orden. En este versículo, bueno, desde allá del Génesis, cuando dice las casadas sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza es sinónimo, hermanos, de autoridad. En este caso, esa es la función del esposo. Pero yo quiero detenerme y hacer énfasis un poco en el rol que le toca a la esposa. La esposa va a tratar la manera en el Señor, porque todo esto es en el Señor y específicamente para nosotros como iglesia, por el hecho de que, pues como ya lo hemos dicho, nosotros entendemos el lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra. Los que no tienen a Dios no entienden esto, porque para entender esto pues hay que andar, como dice Pablo, en el Espíritu. Y en este particular, la esposa no debe de sentirse menos, porque hay esos conceptos. Bueno, el mandato de Dios a una sujeción, alguien puede decir, es sinónimo de una posición menor que la del hombre. No, en este caso no hay posiciones en cuanto a categorías. Acá lo que hay son nada más principios que son los que se deben de practicar. Entonces la esposa, que lo que quiere es estar dentro del orden que establece el Señor, ella voluntariamente se somete a esto
que leemos acá y que lo vemos también en Pedro, que lo vemos en Colosenses y sucesivamente, y lo vemos en gran parte de la Biblia. Entonces la esposa va a someterse a este rol que el Señor le manda, y por supuesto esto es agradable de parte del Señor. El sujetarse le voy a dar algunas ideas para que se entienda y no se malentienda. El sujetarse es siempre estar armoniosamente en una constante comunicación, en una actitud de acuerdos los dos. Sujetarse es siempre saber que el violentar lo que es la sujeción estaríamos afectando o se estaría afectando lo que es la cabeza, lo que es el esposo, por decirlo de esta manera. Le voy a poner un ejemplo de la palabra. Cuando Eva, ella toma una decisión y la vemos que inconsultamente va a un lugar, y sin duda esto de Eva no fue un asunto casual. Esto no hay por qué dudarlo, que en esto ya había habido previo una comunicación con ese ser, esa serpiente. Había habido algunas pláticas y habían llegado a un acuerdo. Habían llegado a que se iban a reunir en cierto lugar de el tal árbol que estaba en cuestión, y es ahí donde se iban, el punto de qué encuentro. Es decir, Eva no llegó ahí como buscando leña. Eva no llegó ahí como buscando alguna fruta porque no había comido. Eva llegó, hermanos, en una actitud de conocedora de lo que se estaba platicando, pero no hizo parte de estas conversaciones y de estas acciones a su marido, que era Adán. Yo digo, en este caso, digo que esto es así porque en las situaciones pecaminosas no hay casualidades. Eso es una lógica que debemos de aplicarla a nosotros. Es que como que usted me diga, mire, y yo pequé con ese hombre, me dice usted, es que justamente nos encontramos por ahí, nos gustamos y nos enamoramos y luego pues hicimos el acto. Eso no es así. Siempre hay un proceso y luego de ese proceso hay pues una acción, y eso es un hecho que sucede con Eva. Entonces ahí vemos nosotros, para ir como dando definiciones, qué significa ser sujeto. Sujeta, ella, si hubiese estado dentro del marco establecido que le dice el Señor, vosotras mujeres estar sujetas, que Pablo acá lo retoma, sujetas a su propio marido, ella debió haber consultado. No es menos la esposa cuando consulta a su esposo. Va a hacer un negocio, llámele que es una mujer profesional, que es una mujer de negocio, que es una mujer que, bueno, que se desenvuelve. Y en este caso de la sociedad actual, que todo pues es un modernismo inmenso, esto no altera los órdenes de Dios. Entonces en este caso siempre es importante que la esposa, para ir poniendo algunas definiciones como que entendemos como sujeción, es decir, es conversar, es llevar al diálogo cualquier proyección, cualquier inquietud, porque es una cosa, hermanos, fea. Es bastante feo. Yo no sé, yo no he experimentado eso como esposo, pero me imagino que algunos esposos se sienten incómodos cuando sus esposas son esposas que ellas toman determinaciones, que ellas toman iniciativas
inconsulto, y que llega el momento de que el varón se siente comprometido. Hay hermanos que tienen esa dificultad, que se sienten incómodos, se sienten a veces hasta penados de ver que como que el liderazgo lo lleva la esposa, y la esposa es la que dice mi casa, y la esposa es la que dice mi carro, y la esposa es la que dice mi refrigeradora, mi esposa es la que dice mi todo. Todo eso es un asunto que lo vamos a ir viendo más adelante, que como que da una impresión de vidas separadas, de vidas que no tienen nada que ver con lo que sería una empresa unida para sacar el mejor provecho de esa unión. Entonces, la esposa en ese sentido es, ¿verdad? No, usted no va a ir a preguntarle al esposo si le gusta la blusa, si va a ir al supermercado, a ver, voy a consultarle si compro esta comida o estos alimentos. Yo pienso que debemos de ser maduros, y sobre todo el someterse es en asuntos de trascendencia, de importancia. Imagínense que una esposa de nosotros en la mañana, en la mañana dice, fíjate que tengo un viaje para fuera del país, así que necesito que me mandes a dejar, y usted ni sabe. ¿Usted cómo se siente un esposo así? ¿Cómo se siente? O diríamos, no, fuera del país, fíjate que tengo una reunión con las amistades, con mis amigas allá por el cerro, no sé qué, o allá por el parque tal. Todas esas cosas son como actitudes de independencia. Y eso no desmerita a la mujer, a la esposa, cuando la esposa le comenta a su esposo y tiene un aval de su esposo, y el esposo le dice, sí, está bien, me parece bien, te lo merece, compremos esto. Yo digo que sí. A eso se le puede entender como sujeción. Es decir, que no salga fuera de su cabeza para hacer algo que va a traer repercusiones. Porque póngale atención a esto, porque siempre que vamos hablando fuera del marco o del orden que establece el Señor, ya vamos teniendo problemas. Y eso lo vamos a ver de otro momento. Entonces, en este caso, siempre es importante que la esposa se mantenga ahí. ¿Ya? No, lo que diga mi esposo. Imagínense si Eva le hubiera dicho al diablo o a la serpiente ahí, mira, fíjate que ahorita yo pues negocios con gente extraña no puedo hacer. Yo tengo que consultarle a Adán. Yo no puedo hacer esto. Es decir, cualquier detalle que le comprometa, el matrimonio, y esto se lleva de encuentro la familia, por lo menos un negocio. Imagínense, voy a comprar esta casa e inconsultamente, por decir algunas cosas, voy a comprar este carro, y sucede que ni sabía el esposo y compró el carro y fundidos lo compró. Y dice, ¿y por qué compraste esto? Y porque allí vienen los pleitos. ¿Por qué? Qué bueno es decir, fíjate, esposo, que yo tengo la iniciativa, que voy a emprender este negocio. Yo quiero que me oriente, yo quiero que me des tu aval. Eso es, hermanos, estar bajo sujeción. Y eso es una bendición. Eso no tiene en ningún caso, hermanos, desmeritación para la mujer. Eso es más bien, eso es positivo. Amén. Ahora, el caso del esposo, ¿qué es el rol que le toca? El orden. Aquí le dice, vosotros maridos, pasemos a los maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo hay que amarlas de patada? ¿Cómo hay que tratarlas? Pablo aquí dice, amad a vuestras mujeres, que lo trae Pablo, lo retoma. Amad a vuestras mujeres así, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia.
Quiere decir que esa es la otra parte del orden, en este caso de la cabeza del marido. El marido, cabeza igual líder. Hermanos, el líder en verdad no es un tirano. La cabeza no se puede entender ni tampoco se puede asociar con que, porque en los pleitos que se dan en los esposos, luego el esposo cuando le grita a la mujer, le dice: estás fallando el mandamiento, porque ahí dice que te sujetes. Y si es el caso del marido, luego le dice ella: pero vos también estás fallando, porque no estás cumpliendo lo que manda la palabra. Estamos hablando de pleitos cristianos. Y usted dirá: bueno, ¿y pelean los cristianos? Son los más peleoneros, hermano. Pelean y se agarran y jala el marido del pelo a la esposa y va a la iglesia. Eso es común, eso es común. Eso, hermanos, estamos aquí en este mundo y somos, hermanos, vulnerables a irnos por senderos que no son los caminos establecidos por la palabra. Y sobre todo cuando somos dejados, cuando poco buscamos al Señor, cuando poco nos sometemos al Señor, estamos como más propicios para hacer lo incorrecto dentro del hogar cristiano. Entonces, en este caso, usted ha visto mujeres que la golpean. Que la golpean los esposos. Pero eso es tiranía. Y a eso no está dentro del orden del Señor. Lo que manda el Señor es amarlas como Cristo, como nos ama Cristo, como ama Cristo a la iglesia. Cristo ama a su iglesia a tal grado que dio su vida por ella. Quiere decir que la cabeza es sinónimo de líder. Y líder, hermanos, en el caso de líder, el líder es alguien que cubre. El líder es alguien que protege. El líder es alguien que, hermanos, que aconseja. El líder es alguien que guía. El líder es alguien que cuida. Ese es el rol del varón, ¿verdad? Ese es el rol del varón. Entonces, él cuida. Y eso es lo que dice Pedro: vosotros maridos, vivid sabiamente con ellas y tratadlas como que dice, como que dice, tratarlas como bate de batería. No. Tratarla como vaso frágil. Ese es lo que manda el Señor para el marido. Trátenla bien, trátenla como vaso frágil. ¿Por qué hay que tratarla como vaso frágil? Porque, hermanos, el varón, el desempeño y el orden en el cual entra el varón es en ese cuido. Él tiene la responsabilidad de sacar adelante el barco. Él es el líder que dice: vamos, la familia, porque este orden se compone esposo, esposa, hijos. Ese es el orden de la familia. Y ahí vemos, dice el líder: vamos por acá, vamos a salir acá, ayúdenme, ustedes son de bendición para mí. Él no es un tirano, él no es un machista, él no es alguien que, es decir, estoy hablando de gente cristiana y que se apega a lo que es el orden de la palabra. Entonces, ese líder, damos un gloria a Dios, hermanos. Ese esposo como líder, cabeza, es alguien que, hermanos, no lastima. Es decir, no empuja, no humilla. Si hay mujeres, imagínense, cuando hay infidelidades, es una humillación. Imagínense cuando hay malos tratos. Esto es terrible. Entonces, él prácticamente, el cabeza, lo que hace es fungir
como que diríamos como la imagen de Dios ahí en el hogar. ¿Y qué es lo que haría Dios ahí en el hogar? Lo que hace Dios es cubrir, lo que hace Dios es proteger, lo que hace Dios es guiar. Que se oiga un amén, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Él es el cabeza. Debe, por supuesto, llevar la batuta, llevar la responsabilidad, y dice tratarlas como vaso frágil. ¿Por qué? Porque la mujer es débil en todo sentido. En cuanto a sus sentimientos, la mujer es tierna. La mujer, en cuanto a su cuerpo, es débil. Y la fuerza para lo bruto, para las tareas pesadas dentro del hogar, debe de ser el varón. Se ve feo cuando por lo menos uno ve a esa esposa, hermanos, haciendo cosas pesadas que no deben de hacerse. Eso no es desempeñar el liderazgo de cabeza. ¿En qué sentido? Hay cosas que hacen las esposas que necesitan fuerza bruta, que debe de ser, si fuera en el caso de fuerza, hermanos, tiene que ser el varón. Él tiene que responder a eso. Pero hay casos dentro de los hogares cristianos que la mujer es la que hace, es la que la ponen a hacer el hoyo acá con barra y piocha y sucesivamente. Tal vez por si es deporte está bien y que pues se quieren, pero el punto es que hay que cuidarlas y hay que tratarlas como vaso frágil. ¿Y el vaso frágil en qué sentido? El vaso es tan frágil que de un momento a otro se quiebra, se deshace. Entonces ese es el trabajo del esposo. Ahí es donde, hermanos, estamos enmarcados dentro del orden de Dios. Vamos a ver. En este orden de Dios, vamos a ver, esto permite, oiga bien, que, hermanos, que Dios reine en la familia. ¿Cuántos quieren tener a Dios en la casa? ¿Cuántos quieren que Dios esté en sus hogares? Ya ve que no se oye muchos amenes. Oiga, la ventaja que tenemos cuando tanto la esposa, cuando tanto el esposo se enmarca dentro del orden del Señor, así como puse el ejemplo del campo astral, de todos esos planetas y todas esas estrellas, hermano, ahí está prácticamente el gobierno de Dios. ¿Por qué está el gobierno de Dios? Porque esos planetas y todo eso están sometidos a la voluntad de su creador. Entonces, lo que trae como resultado, diríamos, hermanos, el orden dentro de la familia. O sea que, hermanos, hagámoslo. Vamos a ver, lo que trae es como la presencia en ese hogar. Lo que trae es como, diríamos, como el cielo a la tierra, en ese pedacito de casa ahí donde vive. Porque para ser feliz no necesita casas de ladrillos o de columnas de oro, hermanos. No, eso no es la felicidad. La felicidad viene a un hogar. Usted puede vivir en cualquier lugar humilde, pero media vez esa pareja, damos un amén, esa pareja está dentro del orden del Señor, en ese lugar que no tiene nada de lujo, ahí va a estar el Señor, ahí va a gobernar el Señor, ahí va a visitar el Señor. Porque alguien dice que el cielo no es cielo, dice alguien por ahí, que el cielo no es cielo porque tiene oro. El cielo es cielo porque hay orden. Y porque es cielo porque ahí reina Dios, porque toda su creación se somete a su voluntad. Por eso es cielo.
eso que a veces nosotros decimos calles de oro, acuerde que son lenguajes. Allá en el cielo pues no hay, yo digo que no hay esos metales, y esos metales son de aquí de la tierra. Son formas de transmitirnos a nosotros que estamos tan, hermanos, tan afectados con las cosas que tienen valor acá. En el cielo lo que hay es paz. En el cielo lo que hay es, hermanos, gloria. En el cielo lo que hay es, hermanos, la presencia misma de Dios. El cielo lo llena la gloria de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Eso oiga un amén? Eso es lo que hace el cielo. ¿Cuántos quieren un cielo aquí en la tierra? Ay, hermano, dice, si mire, si yo no la aguanto, hermano, si esta mujer es rebelde. Ay, hermano, si este marido, este es un patán. Si aquí usted lo ve que viene a la iglesia, pero es falso. Y las pobres a veces no dicen nada porque les tienen miedo. Les tienen miedo. A la verdad las tienen sometidas. Les tienen miedo, y peor ahora que... Pero no tengan miedo, yo no estoy poniéndolos a pelear. Sobre todo, hermanos, yo pienso que para eso es la palabra. Aquí nos reunimos no para tomar café ni para chambrear. Aquí nos reunimos para aprender los principios de la palabra de Dios. Para eso nos reunimos, para que Dios nos hable y que podamos corregir el camino. Amén, amén. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos quieren un pedacito de cielo aquí? Ese cielo puede estar ahí, no necesita lujos para que el Señor esté en ese hogar. No necesita lujo. Mire, es interesante ver, a mí me impacta siempre que el Señor nunca buscó a Caifás, ni a Herodes, ni a ninguno de esos personajes importantes de Jerusalén. El Señor siempre se iba para una aldeíta ahí, toda rascuacha, hermano, que estaba cerca de Jerusalén. ¿Y a dónde se iba? Se iba para de una familita. Quizás eran familias humildes. Y no quiere decir que porque sean humildes es que también por eso va a llegar Dios. Hay familias que son humildes en el concepto que se entiende de pobreza, pero eso no es sinónimo que también va a estar Dios ahí. Dios está donde hay orden. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Donde hay orden es ahí donde va a estar Dios. Porque la idea es, mire, aquí en esta mi casita que toda me mojo, aquí yo digo que está Dios. Media vez estés en el orden de Dios, ahí está Dios. Media vez no seamos abusivos. Media vez estemos enmarcados ahí donde nos manda la palabra, ahí va a estar Dios. Es increíble cómo dice la Biblia que el Señor siempre que venía a la fiesta de Jerusalén se iba para la aldeíta ahí, Betania. Ahí se iba. ¿Y qué es lo que hallaba en Betania? Ahí se hablaba el lenguaje de él. Ahí había orden. No es el caso de casados ahí, pero ahí había amor para Dios. Ahí había, hermano, lenguaje de Dios. Y él se sentía como en su casa, porque cuando hay orden, ahí reina el Señor. Y donde Dios está, no falta nada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No falta nada. Por lo general, la gran mayoría, hermanos, de matrimonios han perdido el orden. Y por eso es que, bueno, tantas cosas que se han dado y se están dando. ¿Por qué? Imagínense que hay esposos que incluso, y eso está bastante común hoy, que matan a sus esposas, matan a sus mujeres. Eso, yo me recuerdo que cuando era yo un niño, hablar de un muerto, oh, Dios mío, eso le temblaba a uno
unos angustiados del miedo de que había un muerto. Pero ahora es común, y es tan común esta manera de actuar, esta intolerancia de algunos esposos que terminan matando a la mujer, la echan en una bolsa y ¿cuánto? Vaya por Santana, aquí por Coute, aquí por todos lados, esposos, gente que se casó con ella. ¿Y a qué se debe eso? Pleitos. ¿A qué se debe eso? Insatisfacciones. Y ahí están. Y el gran problema, que se oiga un amén, hermano, el gran problema por lo cual hay esas cosas, esas alteraciones en medio de la familia, en medio de esas casas, que en lugar que se conviertan en un pedazo de cielo, son un pedazo de infierno, porque ahí lo que siempre hay es la esposa, hermanos, insatisfecha, el esposo insatisfecho, el esposo abusador. Vamos a regalarle ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, en ese sentido, ahí no hay nada. Y lo que hay siempre son intereses. Siempre es una actitud que va en contra de los principios de Dios. Eso es lo que hay en esas casas donde no han querido meterse en el orden, donde vulneran el orden que establece Dios en su palabra. Por un lado, fíjese que puede decir, bueno, el hombre dice, para no tener, porque hay hombrecitos así, que mejor, hay hombrecitos así que por último dicen, bueno, para no tener problemas con esta mujer, porque la mujer toma el control, ¿verdad? Y eso es feo realmente. Y no solo feo, sino que es contraproducente. Entonces dice, si es el hombre, dice, yo para no tener problemas, dice, yo mejor no me meto con ella, y ella que haga lo que haga. Pero eso tampoco es bueno, porque ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es de que ese hombrecito tome su rol. Pero no dice, ella dice, no, yo me voy a sujetar para no pelear con él. Tampoco está correcto eso, porque hay gente que a la fuerza se sujeta. O hay gente, o hay esposos que por no tener conflictos, por no pelear, por no ofenderse mejor, pero tampoco eso funciona. Lo que funciona es el orden de Dios dentro de incondiciones, el orden de Dios dentro de ese apego al amor, a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, es que yo no creo, pues el verdadero creyente, por lo menos como dice Pablo, que antes nosotros éramos esclavos del pecado en el mundo, pero ahora somos esclavos de Dios. De un amén los esclavos de Dios. Los esclavos ahora de Dios. Yo no me siento, hermanos, oprimido al ser esclavo de Dios. Yo no me siento que ando con una vara en la cabeza de parte de Dios. Yo como esclavo, como decía Pablo, yo como esclavo de Jesucristo. Hermanos, esta esclavitud es placentera. Esta esclavitud es de bendición. El matrimonio dentro de esos parámetros es una bendición. La mujer se sujeta y el hombre cumple su rol. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces, vamos a ver, porque ahí proviene, ¿verdad?, la versión, el feminismo, que es una feminismo, la feminista. La feminista no se quiere dejar, quiere. Vi que cuando el mensaje que predicaron cuando yo me convertí, cuando yo me casé, me recuerdo bien que se ha retomado, varios lo han tomado. Y decía el que, esto fue en Guatemala, decía, ¿por qué? Ya me quedó grabado eso. Y sin duda también, ¿verdad? ¿Por qué decía el pastor? ¿Por qué decía el Señor no sacó a la mujer de la cabeza? Bien me acuerdo yo. Y decía, ¿sabe por qué? Para que no se monte en la cabeza.
Y eso es cierto. Yo creo que aquí no hay ninguna hermana que tenga esas actitudes, ¿verdad? Pero también por otro lado decía, ¿sabe por qué el Señor la sacó del costado de Adán? ¿Sabe por qué? Qué interesante la aplicación que hacía el pastor. Hermano, decía, la sacó cerca del corazón, del pecho, para que la cuide, para que la protege. Exactamente, eso es la Biblia. De ahí la sacó el Señor del costado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ahí está el problema. La mujer es la que manda aquí. Si se le nota de largo, son la cara que para cuando el hombrecito lleva algún invitado. Ay, Juancho, ya te dije que comida no hay para ese otro. Y el pobre hermano inventando un montón de cosas. Y aquí me traes a esos otros hermanos que ni bien me caen, Juan. Y él contándole maravillas de la esposa. Y la esposa, qué feo es una mujer que se sale del orden. Y qué feo es también un hombre que en la iglesia, pues aquí, pues como hemos aprendido, ¿verdad? En la iglesia nosotros aprendemos a caminar como cristianos, a vestirnos como cristianos. Eso solo en la iglesia. Aprendemos a decir aleluya. Aprendemos a decir mi esposa. Y la otra pobre dice, si supiera el hermano quién es este. Aprendemos, pero para eso estamos en esta noche. Damos un amén. ¿Para qué estamos acá? Para que sepamos que toda vez, hermanos, estemos fuera del orden del Señor, ahí no va a estar Dios. Ahí no estés esperando que voy a ayunar, que voy a orar, que voy a diezmar. Puedes hacer lo que quieras, pero en tu casa no te va a visitar Dios. En tu casa no va a haber paz, porque solo hay paz donde hay obediencia a la palabra. Que se oiga un poderoso amén. Así es que el feminismo es la versión femenina del machismo. Es decir, cuando usted oye feminismo, es igual a machismo. El caso del varón, el hombre macho, el hombre alfa. Entonces, cuando hay ustedes a feministas, para ustedes, señoras, que andan peleando derechos, si ya no tienen que pelear derechos, ya lo estableció Dios. No se compliquen, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay necesidad de complicarnos, ya está establecido. Entonces ellas, en este caso, vamos a ver, quieren la igualdad. Siempre hablan que ella no es menos. Si la Biblia, a nadie, la Biblia no hace acepciones. Usted ve, o sea, el asunto de los, usted ve el asunto de los judíos. Solo vea usted, los judíos estigmatizaban a las mujeres. Cuidado, pero el Señor rompió esa barrera. Cuando vieron al Señor platicando con la samaritana, los mismos apóstoles, los mismos discípulos se admiraron. ¿Por qué se admiraron? Porque los judíos tenían estigmatizadas, pero como viene la gracia, damos un amén, como viene el Señor a dar el orden. Es decir, viene, no, eso es humano, eso no es lo que yo establecí, estaría diciendo el Señor. Y usted ve que conversa con la samaritana, usted ve que, hermanos, conversa con la mujer pecadora. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y quiénes eran las mujeres que le acompañaban al Señor? Era un grupo de mujeres, hermanos, eran más mujeres que hombres. Eran las que andaban con él en su ministerio, le lavaban su ropita. Ellas, hermanos, le hacían su comidita. Esas mujeres se gozaban sirviéndole al Señor. Los fariseos iban a andar con mujeres.
No, solo los ocupaban como objeto. Pero la mujer tiene su posición, no es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Entonces, en este caso, ese es el desorden que hay. El mundo entero está patas arriba. Yo les he contado, con lo cual finalizo, que yo estuve atendiendo a una pareja terrible, hermano. O sea, gente con todas las posibilidades económicas, pero con una pesadilla dentro de esas casas, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, uno no puede componer a la gente, porque para ir entendiendo esto, si a nosotros mismos nos cuesta, que no digamos una persona sin este nacimiento del Espíritu. Yo finalizo diciendo lo siguiente. Fíjense que oigan bien esto, porque esto no solo tiene trascendencia. Ay, hermano, porque ¿para qué sirve? ¿Para qué vamos a tener en los 4 días que vivimos aquí? Porque realmente son escasos años los que se viven acá. Hombre, ¿qué sentido tiene vivir en un infierno pudiendo vivir en un cielo? ¿Qué sentido tiene? Fíjese que cuáles son las enfermedades que aparecen. La gran mayoría de enfermedades es por todo ese pleito, hermano, familiar, por toda esa insatisfacción familiar. Todo eso va generando, va mellando, y por último, ahí viene las altas presiones, la diabetes, la gana de morirse. Ahí dice uno dice, yo quisiera que me agarrara el COVID si quiero morirme, dice. O sea, andan pidiendo el COVID, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo le voy a dar un consejo a esas que andan pidiendo el COVID porque no tienen valor de buscar el lazo. Yo le voy a dar, mire, si su esposo no cumple, si su esposo no se mete en el orden, yo le voy a dar un consejo: métase usted, hermana, métase usted. Pero es que él no me corresponde, métase usted. Siempre consúltele. Alguien puede decir, mire, fíjese que no me deja venir a la iglesia y que en eso tenemos problemas. Esto de lo de Dios, se lo vuelvo a reiterar, ya se lo dije varias veces, esto es innegociable. Aquí si no me meta a marido, si el marido quiere, eso es lo que Pablo dice allá en el 7 de 1 de Corintios. Dice, si tu marido no te estorba, si tu marido inconverso, porque es un inconverso o converso revuelto de inconverso, que le dice, no vayas a la iglesia, ¿qué vas tanto? Solo tenés que ir una vez el domingo, le pone la fecha el tipo ahí. Ahí dice el Señor, esto es para poner un equilibrio para eso, porque luego ya llegan ustedes allá a la casa y le dicen, ¿ya viste lo que predicó el hermano? Así es que, cuidado, yo voy a poner las reglas acá. Machista, hombre alfa. No, entonces dice Pablo, si tu marido consiente, es decir, que no te estorba para esto, no lo dejes, tu marido inconverso. Pero si tu marido te estorba, sepárate, que no es pecado. Por Dios, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque hay hombres que no quieren que las mujeres se congreguen, o mujeres que no dejan congregar a los hombres, porque no vamos a decir que hay hombrecitos bien sujetos a las mujeres. Hay hombrecitos, como estaba diciendo, que solo le echa una mirada a la mujer y ya sabe lo que está diciendo. Amén, amén. Entonces, en este caso, si fuera el caso suyo, hermano, que es la víctima del varón, empiece a amarla, ámela, aunque sea así,
señora peleonera. Ámela, usted voy a cumplir, Señor. O si es el caso suyo, hermana, voy a sujetarme en el Señor, porque así lo manda. Yo quiero estar en el orden, porque yo no quiero estar viviendo aquí como perro y gato en esta casa. Y lo último que le quiero decir es lo siguiente. Lo último es que este desorden no solo nos afecta a nosotros, sino que se lleva de encuentro a los hijos. Los hijos, cuando ven que la mamá es mandona y media ahí en la casa. Juan, sí, mi amor, ¿qué te dije que me trajera, Juan? Y el hijo y los pequeños hijos están grabando. Y dice el esposo lo mismo. Juana, ya vamos a ver, Juana. Aquí ya sabes quién es el que manda. Y dice, ajá, mi papá es el que manda aquí, dice el tipo tío. ¿Y qué es lo que se va a dar ahí? Se van a dar un fenómeno. Es decir, que luego lo que vamos a parir en esos hogares son hijos desordenados, son hijos abusivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que vamos a cosechar, porque lo que se siembra es lo que se cosecha. Que se oiga un poderoso amén. Así que, ¿cuántos quieren que el cipotío luego, cuando ya esté ronco y cuando ya el cipote, ¿cuántos quieren que les honren esos niños? Corrijamos entonces, si es el caso. Yo diría que sería bueno reunirse con los niños, los cipotes todavía, y decirle, mira, hijo, fíjate que yo he sido así, le dice la mamá a las hijas, porque esa hija lleva ese gen, lleva esa línea. Esa niña, o sea, como lo que hay ahí es desorden, ellos ya no duermen, ya no vienen, es más, ese desorden se ve hasta en la misma casa, en la misma casa, hermano. Ahí dejan todo tirado y eso es sinónimo de desorden. Ahí dejan las barricadas en la puerta, ahí dejan los calzones, ahí dejan los zapatos, ahí dejan las llantas, ahí dejan todo desorden, porque lo que hay adentro sale afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero cuando hay orden, los hijos van a crecerse en el orden de Dios y va a decir, mi papá estaba dentro del orden de Dios, trató bien a mi madre. Y eso va a ser lo que va a hacer él, va a tratar bien a la mujer. Y la jovencita va a decir, sí, mi mamá, sí, mi respeto. Acuérdense, hermanos, que en el orden es donde está Dios. Porque dice Pablo cuando habla a los corintios, Dios es un Dios de orden y no de desorden. Si queremos que nuestro hogar sea un pedacito de cielo con lo poquito que tenemos, o lo mucho como sea, sencillamente hoy corrijamos la plana. Vamos a ponernos de pie.